García y yo les voy a hablar sobre lo que es el sistema nervioso periférico. Este está formado por nervios y ganglios nerviosos que se encuentran fuera del sistema nervioso central y fuera del sistema nervioso vegetativo, el cual se encarga de regular la actividad interna de nuestro cuerpo de forma automática. Una de sus funciones es conectar el sistema nervioso central con los miembros y órganos de nuestro cuerpo. Este posee una doble función porque por una parte transporta los estímulos tanto externos como internos hacia el sistema nervioso central y por otra parte traslada las órdenes del sistema nervioso central hacia los órganos y músculos para que realicen las diferentes funciones. Los componentes del sistema nervioso periférico. Este está compuesto por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales, es decir, dando un total de 43 pares de nervios. Cada nervio está destinado a un sector específico del cuerpo. Estructura de los nervios. Los nervios son aquellas estructuras conductoras de impulsos nerviosos que se encuentran fuera del sistema nervioso central y se divide de la siguiente manera. Tenemos el epineuro, que es la capa más externa del nervio y está hecha por una capa conjuntiva gruesa que le da sostén a los fascículos nerviosos. Luego tenemos el perineuro, que es la capa de tejido conjuntivo que envuelve a los fascículos del nervio. Luego está el endoneuro, que son finas fascículas de fibras colágenas que están dispuestas longitudinalmente con algunos fibroblastos que situados en los fascículos nerviosos. Y por último tenemos las células de Schwann, que son aquellas células que se encargan de producir la vaina de mielina, la cual envuelve a los nervios del sistema nervioso periférico. Luego tenemos los tipos de nervios según su origen y según su función. Según su origen tenemos a los nervios craneales, que son 12 pares de nervios que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza o trasladan órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y de la cabeza, y se dividen de la siguiente manera. Tenemos el par craneal número 1, que es el olfatorio, es un nervio sensorial el cual conduce los impulsos nerviosos generados por las sustancias odoríferas desde la nariz hasta el encéfalo. Luego tenemos el nervio óptico, que es un nervio sensorial, el cual transporta la información visual desde el ojo hasta el encéfalo. Luego tenemos el oculomotor, que es un nervio motor, el cual controla el movimiento ocular y parasimpático que modifica el diámetro de la pupila. Luego tenemos el troclear, que es un nervio motor, el cual su función es la contracción de los músculos del globo ocular. Luego tenemos el par craneal, el 5, que es el trigémino, el cual es un nervio mixto que cuenta con una porción tanto sensitiva como motora y está conformado por fibras somáticas que transportan impulsos estereoreceptivos como las sensaciones táctiles. Luego tenemos el abducer, que es un nervio motor, el cual interviene en la movilidad ocular. Tenemos el facial, que también es un nervio mixto, el cual contiene su porción sensitiva y su porción motora, el cual se encarga de los músculos de la expresión facial. Luego tenemos el vestíbulo coclear, que es un nervio sensorial, al cual transporta la información auditiva y sensorial procedente del oído interno y la lleva hasta el cerebro. Luego tenemos el nervio glosofaringeo, que es un nervio mixto, el cual transporta las señales procedentes de la lengua y la faringe. Tenemos el vago, que es un nervio mixto también, el cual aporta fibras parasimpáticas y las cuales también actúan sobre diferentes órganos como son el estómago y el corazón. Luego venimos con el espinal, que es un nervio motor, el cual actúa en la movilidad de los músculos, como por ejemplo el músculo esternocleidomastoideo, el cual se encarga del giro de la cabeza. Y por último tenemos el hipoglosso, que es el quinervo, la musculatura de la lengua. Luego tenemos los nervios espinales, que son un total de 31 pares de nervios, los cuales cada uno tiene o dos partes o raíces que se unen entre sí, sacando una parte motora y otra sensitiva, y se dividen de la siguiente manera. Tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios dorsales o torácicos, tenemos 5 pares de nervios raquídeos lumbares, 5 pares de nervios raquídeos sacros y un par de nervios raquídeos coccigeos. Luego tenemos, según su función, tenemos los nervios sensitivos, son aquellos que se encargan de conducir las excitaciones del exterior hacia los centros nerviosos. Tenemos los nervios motores, que llevan a los músculos o a las glándulas una orden de un movimiento o una secreción impartida por un centro nervioso. Y por último tenemos los nervios mixtos, que son sensitivos y motores, que serían constituidos por fibras que llevan las excitaciones del exterior hasta el centro nervioso y órdenes de los músculos de los centros hacia la periferia o hacia el exterior del cuerpo. Luego tenemos los ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos son los puntos de relevo o de conexión intermedios entre diferentes estructuras neurológicas, como por ejemplo el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y entre ellos tenemos el ganglio de Gasser, que es del cual se emiten las tres ramas del nervio trigémino, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos el ganglio de Gasser,
Aquí está la rama mandibular, la rama maxilar y la rama ocular. Luego tenemos los tipos de fibras. Las fibras son aquellas que forman los nervios y transmiten los impulsos gracias a la propagación de los potenciales de acción. Es decir, la velocidad del impulso nervioso va a depender de varios factores, como lo es el diámetro de las fibras nerviosas y de la existencia de la vaina de mielina o no. ¿Qué queremos decir con esto? Que la velocidad de transmisión del impulso nervioso va a ser mayor si el diámetro de la fibra es mayor y si está recubierta de vaina de mielina. Por ejemplo, tenemos las fibras de tipo A con vaina de mielina y que se subdividen en los tipos alfa, que tienen una velocidad de conducción de 70 a 120 metros sobre segundo con un diámetro de 12 a 20 micras, que son las responsables de la contracción del músculo esquelético. Luego tenemos las beta con una velocidad de conducción de 30 a 70 metros sobre segundo con un diámetro de 5 a 12 micras, las cuales son fibras sensitivas responsables del tacto y la presión. Luego tenemos las gamas, que son de velocidad de conducción de 15 a 30 metros sobre segundo con un diámetro de 3 a 6 micras, que son las responsables de la transmisión a los usos musculares. Luego tenemos las delta, que es una velocidad de conducción de 12 a 30 metros sobre segundo y un diámetro de 2 a 5 micras, responsables de la transmisión del dolor agudo localizado, la temperatura y parte del tacto. Luego tenemos las fibras B con vaina de mielina, son las responsables de la conexión preganglionar del sistema nervioso autónomo con la velocidad de conducción de 3 a 15 metros sobre segundo con un diámetro menor a 3 micras. Y por último tenemos las fibras C, que son aquellas que no poseen vaina de mielina, son las responsables de la transmisión del dolor profundo y difuso, del olfato, información de los mecanorreceptores, la respuesta de los arcos reflejos y postganglionares del sistema nervioso autónomo y con una velocidad de conducción de 0,5 a 2 metros sobre segundo con un diámetro de 0,4 a 1,2 micras. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rosmarly Díaz y yo les voy a hablar sobre la transmisión sináptica. Bien. Transmisión sináptica. Estructura pre- y postsináptica. La transmisión sináptica es un proceso de traducción de señales que empieza con la liberación dependiente de potenciales de acción de un neurotransmisor desde un terminal presináptico. El neurotransmisor se une a receptores postsinápticos y los activa, lo que modifica que las propiedades eléctricas y bioquímicas de la célula postsináptica. Bien, efectivamente, una neurona puede ser a la vez presináptica y postsináptica, y de hecho, esto es lo que sucede habitualmente en el sistema nervioso, formado por una intrincada de red de neuronas que establecen multitud de contactos sinápticos entre sí, y sí que a veces se consideran presinápticos y otras postsinápticos. La transmisión de los impulsos nerviosos entre dos neuronas tiene lugar en la conexión entre ambas llamada sinapsis. Bien, estos términos hacen referencia a las neuronas que en un determinado momento envían su información presináptica a las neuronas que los reciben, o receptores postsinápticos. Las sinapsis se establecen normalmente entre la parte terminal de un axón, como ven aquí, y del cuerpo de las dendritas de otra neurona. De la estructura sináptica está formada por la membrana sináptica, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica. En el interior de cada botón sináptico existen depósitos llenos de una sustancia que ayudan a traspasar la información de una célula a otra, como ven por aquí. Bien, si una sinapsis química de la neurona presináptica libera un neurotransmisor que se une a los receptores de la membrana postsináptica, la producción de cambios eléctricos en el potencial de la membrana es de una neurona receptora. Inhibición y facilitación sináptica. La inhibición presináptica es un proceso mediado por neuronas que acaban en las terminaciones excitatorias llamadas formando una sinapsis. Bien, para terminar con mi exposición, yo les quiero mostrar un video muy ilustrativo sobre la neurona y la transmisión sináptica, para terminar.
tardes, mi nombre es Javier Escalona de la sección 103 o 4 y les vengo a hablar sobre los neurotransmisores del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo. La acetilcolina. Esto es un compuesto clasificado como éster debido a que tiene ácido oxigenado y un radical orgánico. Tiene diferentes elementos que se encargan de la síntesis y la eliminación. Este es un neurotransmisor de tipo excitatorio, pero puede ser inhibitorio dependiendo de la sinapsis que se le actúe. Su síntesis se efectúa en la neurona, específicamente en el citoplasma, debido a la unión del ácido acético y colina. Gracias a la enzima colinacetiltransferasa, esta se produce a través de lo largo del axón y se almacena para luego ser utilizado. Sus receptores son muscarínicos, que son receptores metabotrópicos que requiere de un uso de un segundo mensajero para así abrir sus canales iónicos. Este tiene su máximo nivel en el encéfalo y en el sistema nervioso simpático. Este puede ser excitatorio o inhibitorio. También presenta unos receptores nicotínicos, que estos son ionotrópicos. Este genera una respuesta más rápida, ya que puede percibir de otro receptor para ver si permitir la apertura de sus canales iónicos. Estos son excitatorios y se encuentran en las neuronas y en el músculo. Sus funciones pueden ser excitatorios o inhibitorios según su respectiva localización donde se liberen. La noradrenalina es una catecolamina que se encuentra en múltiples puntos del organismo humano. Esta está constituida por adrenalina, dopamina y noradrenalina, que salen de la sustancia de la tirosina. Estas forman parte de los neurotransmisores principales del cerebro. Su síntesis viene de la noradrenalina por degradación de la tirosina. Esta se encarga a través del núcleo de la corteza cerebral y tiene conexiones en el sistema límbico, en el tálamo, en el hipotálamo. Y fuera del cerebro se produce por el sistema endocrino a través de las glándulas suprarrenales. Los receptores son adrenérgicos, son receptores metabotrópicos, ya que la noradrenalina se vincula con el receptor y activa la proteína G. Este proceso crea como sustancia que se cree un segundo mensajero. Sus receptores básicos son alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Sus receptores alfa 2 solamente son inhibitorios, el resto son excitatorios. Sus funciones, se extienden por todo el cerebro y actúan en las sustancias endocrinas y sus funciones son múltiples y variadas. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Adriana González de la sección 10.3 o 4 de la asignatura Fisiología y a continuación voy a hablar acerca del sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático forma parte del sistema nervioso periférico al igual que el sistema nervioso autónomo. Él está constituido por dos tipos de vías, que son las vías aferentes y las vías eferentes, que también se le llaman vías sensitivas o motoras. La vía sensitiva está constituida por las fibras aferentes y esta me va a permitir llevar la información desde los receptores que se encuentran distribuidos en todo el cuerpo, que permiten percibir las experiencias sensitivas y llevarlas hacia el sistema nervioso central para que sea interpretado y por lo general realizar una respuesta, como es en el caso del arco reflejo. Mientras que la vía motora está formada por las vías por las fibras eferentes, y me permiten llevar la información desde el sistema nervioso central hacia un tejido que va a ejecutar una respuesta. Como estamos hablando del sistema nervioso somático, estamos hablando directamente del músculo estriadoesquelético, mientras que el sistema nervioso autónomo es el que se encarga del musculatura lisa y los ganglios, ¿sí? Para poder interiorizar estos conceptos tenemos la siguiente imagen.
donde las fibras aferentes llegan hacia la parte posterior de la médula espinal y las fibras eferentes que salen de la parte anterior de la médula espinal. Las fibras aferentes van a permitir llevar la información hacia el interior. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacen a través de los receptores que se encuentran distribuidos en nuestro cuerpo, y estos pueden captar diferentes estímulos. Los diferentes tipos de estímulos se le llaman modalidades. Entonces, estos pueden ser de visión, gusto, presión, temperatura, dolor, entre otros tipos de modalidades. Y van a tener diferentes tipos de receptores que van a captarlo para poder cambiar, la energía para transmitir el impulso. ¿Ok? Entonces, uno de los ejemplos de los receptores sensitivos que más se conocen o más son nombrados son los mecanorreceptores, como es el caso de las terminaciones libres, las terminaciones vulvares, el tacto piloso, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Krauss, órgano tendinoso de Ruffini, el aparato tendinoso de Golgi o el uso muscular, siendo estos importantes para poder conocer cómo es el arco reflejo, específicamente el uso muscular. Hay que tomarlo en cuenta para poder seguir. En la vía motora del sistema nervioso somático ya sabemos que la fibra eferente llega hacia el músculo estriado esquelético, hacia el músculo. Entonces, da como resultado una contracción. ¿Por qué? Porque en este proceso, si lo vemos de cerca, ocurre esto: la unión neuromuscular, que tiene como objetivo llevar el impulso nervioso hasta las fibras del músculo para poder estimular la contracción. Entonces, aquí tenemos la zona presináptica, la hendidura sináptica y la zona posináptica. La zona presináptica corresponde a la porción terminal del axón de la fibra eferente, es decir, este es el botón sináptico. Esta es la zona posináptica, que corresponde a la fibra muscular. Entonces, el potencial de acción va a llegar hasta acá. ¿Qué es lo que sucede? Va a producirse la apertura de los canales voltaje dependientes de calcio y se va a producir la entrada de calcio. Entonces hay una despolarización que produce o que estimula la liberación de estas vesículas que se encuentran acá, que en su interior tienen acetilcolina. Estos son neurotransmisores que, cuando se estimula su movimiento, son liberadas a la hendidura sináptica. Entonces, claro, cuando se produce la liberación, la acetilcolina lo que es un neurotransmisor que es ligando de estos receptores, que son los receptores nicotínicos, es decir, son canales iónicos de tipo colinérgico, que al unirse la acetilcolina entonces van a producir la apertura y la entrada de sodio a la fibra, o sea, a la zona posináptica. La entrada de sodio y la salida de potasio va a producir también una despolarización y se va a producir la propagación del impulso, y por lo tanto va a estimular al proceso de la contracción muscular. Otro tema es el arco reflejo. El arco reflejo es el circuito más simple del sistema nervioso. ¿Cómo está constituido? Está constituido por un receptor sensitivo, por una vía aferente, una zona de integración y una vía eferente. Entonces, este caso se adapta a los estímulos de calor, pero también pueden ser a los estímulos por dolor. Entonces, aquí tenemos un estímulo que es calor. Hay un receptor sensitivo en nuestra piel que se llama órgano tendinoso de Ruffini, que es este de acá, o también puede ser un pinchazo, entonces pueden ser terminaciones nerviosas libres. Ese receptor va a producir un cambio de energía de ese estímulo a un cambio eléctrico. ¿Para qué? Para transmitir esa información a partir de la vía aferente. Llega a la zona posterior de la médula espinal, hace sinapsis con una interneurona y con la motoneurona, o sea, la fibra eferente, para llevar la información hacia el bíceps. ¿Por qué? Porque el bíceps tiene la función de contraerse y va a separar
el receptor, nuestro cuerpo, con el estímulo que está haciendo daño. Y por último tenemos el reflejo mitótico o reflejo osteotendinoso. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, este receptor, que se llama uso muscular, se encuentra en el interior del vientre de los músculos. Entonces, este es un receptor sensitivo que va a detectar cambios en la longitud de la fibra. Cuando hay, por ejemplo, una percusión, digamos que por ejemplo en la rótula, entonces va a ocurrir un cambio de longitud en el músculo. Esto es detectado por el músculo y por el uso muscular, y entonces esta información es transmitida a partir de las fibras aferentes de tipo 1A hacia la parte posterior de la médula espinal. Luego esta hace sinapsis con 3 tipos de neuronas, que son las neuronas motoras. La primera va a ser la A alfa, que simplemente da inervación al músculo de manera general, a las fibras. Está la A gamma, que le va a dar inervación a la porción contráctil del uso muscular, y después está la última, que es una fibra que da inervación inhibitoria a los músculos opositores o los músculos antagonistas. ¿En qué se traduce esto? Que si por ejemplo está el reflejo rotuliano, entonces se da una percusión en la rótula, eso va a traducirse en un estímulo porque va a estirar el uso muscular que se encuentra dentro del músculo cuádriceps. Entonces eso va a enviar una señal de tipo aferente al centro de integración y va a hacer sinapsis con las 3 neuronas que mencionamos anteriormente. Una que va a dar inervación, otra que va a producir la contracción del músculo cuádriceps y otra que va a inervar el músculo antagonista. ¿Para qué? Para que se produzca un movimiento de extensión en el cuádriceps y una relajación en el músculo flexor, que es el músculo antagonista.